buscando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark en MP3. Ahí se menea, 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 se menea. Buen día a todos. Hoy, su servidora Amelia Estrella Canul les trae un nuevo tema de debate eterno. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero no estamos solos, nos acompaña nuestra invitada de hoy, Noelia Pacheco Loesa. Hola, primero que nada es un placer estar aquí hoy. El placer es nuestro. Para empezar, Viktor Emil Frankl, psicólogo que vivió en un campo de concentración, descubrió que el sentido de la vida nos ayuda a resistir cualquier adversidad. Creía que la fe, más que la razón, guía al ser humano hacia su último sentido. Pero cuéntanos, Noelia, ¿qué opinas tú al respecto? Exacto, para Viktor Frankl el sentido es lo que realmente mantiene vivo al ser humano, incluso en medio del sufrimiento. Él lo descubrió durante su tiempo en los campos de concentración, donde notó que quienes tenían un porqué para vivir, una esperanza, un amor o una meta, eran los que más resistían. O sea, que no se trata solo de evitar el dolor, sino de encontrarle un propósito. Así es, su terapia, la logoterapia, dice que cada persona necesita un motivo que dé dirección a su vida. Frank propone 3 caminos para hallarlo, a través de las experiencias valiosas como el amor o la belleza, de la creatividad, realizar un proyecto, dejar huella y de la actitud ante el sufrimiento, cuando no podemos cambiar la situación, pero sí nuestra forma de afrontarla. Me gusta eso. Entonces, el vacío que muchos sienten no se llena con cosas o con distracciones, sino con el sentido. Justamente, Frank lo llamaba el vacío existencial, ese aburrimiento o sensación de que nada basta. Su respuesta era simple pero profunda, no huir, sino buscar el sentido en cada momento, incluso en el dolor. Hoy nos adentramos en una pregunta que nos ha acompañado por generaciones. ¿Por qué el mexicano es como es? Samuel Ramos decía que el mexicano vive marcado por un complejo de inferioridad. Durante siglos imitamos culturas extranjeras, tratando de llenar el vacío que dejó la pérdida de lo indígena. Como cuando alguien finge hacer algo que no es, solo para sentirse suficiente. Exacto. Según Ramos, esa inseguridad nos hizo crear una existencia ficticia. El machismo, la agresividad, incluso la pedantería son máscaras para ocultar esa herida. El famoso pelado del que hablaba Ramos, ¿no? Eso mismo, un personaje resentido que oculta su inseguridad con violencia verbal y orgullo falso. Para Ramos, el mexicano vive entre el deseo de parecer moderno y el peso de no sentirse suficiente. Octavio Paz amplía esta visión en El laberinto de la soledad, ¿no? Para Paz, el mexicano vive en una soledad interior, usa máscaras para protegerse del mundo y de sí mismo, pero esa soledad también lo hace reflexivo, capaz de buscar comunión en las fiestas, el arte o la religión. En conclusión, conocer al mexicano es mirar su historia, su miedo y su orgullo. Hoy hablaremos de aquello que nos hace vulnerables, nuestra condición afectiva. Fromm define al ser humano como libre, al dejar el instinto, pero también más vulnerable. Qué paradójico, ¿no? La libertad y la razón nos hacen más frágiles. Esa libertad nos vuelve solitarios. Amar según Fromm es compartir, sin perderse, cuestionar lo establecido y asumir la autonomía. Me gusta esa visión, el amor no como algo cursi, sino como un acto de libertad y desobediencia. Amar sería la manera más plena de relacionarnos y desarrollarnos. El amor es una necesidad esencial. Sin él, la sociedad se destruye porque perdemos conexión. ¿Y qué dices sobre las relaciones amorosas y el sexo? Fromm afirma que las diferencias entre los sexos son más sociales que biológicos. Los hombres temen no rendir y las mujeres la dependencia o la soledad. Entonces, los miedos de ambos giran en torno a su identidad. El hombre busca valer haciendo y la mujer atrayendo. Pero esas diferencias no justifican roles distintivos. Ambos buscan liberarse de las expectativas y reconocerse como iguales en su humanidad. Al final,
Más allá del sexo o los miedos, lo que realmente compartimos es nuestra humanidad. Hola, en el episodio anterior hablamos del amor como una necesidad fundamental. Hoy el filósofo Arthur Schopenhauer nos invita a mirar desde otra perspectiva, la del pesimismo. Arthur comienza con una idea contundente: el mundo es nuestra representación. Todo lo que percibimos está mediado por nuestra mente, pero detrás de todo hay una fuerza que lo impulsa, la voluntad de vivir, una energía ciega e insaciable. Mientras más se eleva la conciencia, dice él, más sufrimiento se experimenta. Entonces, ¿la voluntad del mundo y la nuestra carecen de sentido? Exactamente. Para él, la existencia no tiene un propósito. Somos una chispa finita en medio de un universo infinito, un intento constante por no caer en el vacío. Como él dice, el marchar es evitar continuamente caer. Ok, entonces, ¿todo es un sinsentido hasta el final? De cierto modo, sí. Todo deseo nace del vacío. Si no obtenemos lo que queremos, sufrimos, pero si lo conseguimos, nos invade el aburrimiento, y así el ciclo se repite sin fin. Un círculo vicioso entre el sufrimiento y la monotonía. Justo eso. Arthur veía a la humanidad como una tragedia consistente. Sabemos que todo deseo termina en insatisfacción, que la vida implica dolor y que la muerte es inevitable, pero aún así seguimos deseando, seguimos intentando. Es una visión dura pero también honesta. Me gusta cómo describe la vida, una fuerza irracional que nos arrastra a seguir, a esforzarnos, a buscar algo, aunque sepamos que nunca bastará. Y tal vez ahí está lo valioso, no odiar la vida, sino comprenderla, aceptar que somos seres inseguros, movidos por lo que nos falta, que el deseo, aunque doloroso, también es lo que nos mantiene vivos. Otra vez, esta vez, después de haber comentado la esperanza, el amor e incluso el pesimismo, toca algo que sentimos todos antes de presentar un examen: miedo. Me parece algo interesante de analizar, porque en la época del Renacimiento apareció un filósofo llamado Montaigne. Si sé quién es, él fue quien inició con un nuevo pensamiento. Reconoció que los seres humanos somos frágiles y no somos tan grandes como creemos, pero justo ahí está lo más hermoso del ser humano. Mi parte favorita es la que dice: la grandeza del hombre reside precisamente en su mediocridad. Prácticamente resalta esa idea de que el ser humano es grande porque sabe lo que es y aún así continúa viviendo y creando. Exactamente, a eso se refería él, y no solo eso, sino que hay que tener voluntad de decirle sí a la vida y aprender a vivir con todo lo que eso conlleva: la enfermedad, la felicidad o la tristeza. La verdad es que suena sencillo, pero no hay nada más difícil que aceptar lo inevitable y no perder el deseo de vivir en el proceso. Reconciliarte con lo que eres y con el mundo no es algo que puedes hacer de la noche a la mañana. Efectivamente, esa aceptación profunda es lo que él llama sabiduría, y así es como termina el capítulo de hoy. Decirle sí a la vida te lleva a la paz que a su vez te quita. Hoy nos toca hablar de eso que dicen que es lo último que se pierde: la esperanza. Había un filósofo mexicano llamado Antonio Caso que reflexionó justo sobre eso. Fue una figura clave en la renovación del pensamiento filosófico de México después del Porfiriato. No la había escuchado, pero suena interesante. ¿Qué decía sobre la esperanza? Caso sostenía que la esperanza no es ingenuidad, sino una forma de conocimiento. Tiene su propia lógica, igual que la ciencia. Ponía el ejemplo de un astrónomo que espera el regreso de los astros porque sabe que en el pasado ya volvieron y confía en que lo harán otra vez. Me gusta cómo lo plantea. Hasta en lo que parece un simple impulso hay una razón, una lógica detrás. Exacto. Él decía que muchas veces lo que llamamos desorden en realidad es el orden de algo que aún no comprendemos y que esa misma lógica está presente en el amor. ¿En el amor? ¿En plan romántico? No exactamente. Para Caso, el amor y la esperanza están unidos, porque ambos nacen de la fe en la bondad humana. Creemos en el amor porque en el fondo sabemos que siempre habrá alguien capaz de hacer el bien, aunque no lo veamos. Los actos buenos no se pierden, perduran y se multiplican. Entonces, amar sería dar sin esperar nada a cambio, como la canción de José José. Justo, amar es dar, no exigir, no solo a los cercanos, sino a todos los seres. Eso me recuerda cuando eres niño
Y aún no conoces el egoísmo, solo amas porque es lo natural. Así que, para cerrar, podemos decir que la esperanza y el amor son algo más que emociones, son fuerzas que trascienden al instinto, que nos devuelven fe en la vida. Y sobre todo, que el verdadero amor no te encadena, te libera, porque cuando amas de verdad,